Muchísimas gracias, compañeros, desde Disneyland, estrenando este nuevo juego de Guardians of the Galaxy, Guardianes de la Galaxia, y por supuesto encantados de todo el material que nos trajeron. Seguimos pendientes de más, ojalá tengamos más sorpresitas al respecto, y por supuesto les seguimos invitando a que comenten el hashtag del día de hoy en nuestro Facebook, ya lo publicamos para que lo podamos leer al final del programa. Continuamos con más, y es que bueno, todos hemos sido víctimas del fraude, y por supuesto lo invitamos a que no se despegue de ese tema que viene a continuación con nuestro abogado de cabecera, Oscar Díaz, porque vamos a platicar acerca de las demandas por estafas. Buenos días, abogado. Hola, Aida, buenos días, Xochitl, Juan Ramón. Días. Un gusto estar otra vez con ustedes. Y hoy vamos a platicar de este tema que es muy cotidiano. Además, mucha gente sufre diariamente de algún tipo de engaño, alguna estafa, claro, algún fraude. Y es importante pues que lo tengan identificado y que sepan cuándo y cómo pueden denunciarlo cuando esto sucede. Mira, los códigos penales de los distintos estados de la República contemplan los delitos. Ahí, por ejemplo, en el de Baja California está contemplado el delito de fraude. Mucha gente lo identifica por la palabra estafa, engaño, pero técnicamente o legalmente hablando está ahí en el código como fraude. ¿Y esto qué significa? Significa que alguien debe de ser responsable de un delito cuando se aprovecha, cuando engaña intencionalmente a alguien o se aprovecha del error en el que alguien esté. O sea, yo puedo engañarte, Xochitl, con la intención de obtener un lucro indebido, sí, o puedo aprovecharme de la idea que tú ya tengas, un error en el que tú estés y yo no te saco de ese error, no te digo algo, sino que al contrario te saco ventaja. Okay. Y pues me aprovecho económicamente de alguna forma al respecto de eso, ¿no? Entonces, ahí está sucediendo un fraude. Ese es el fraude genérico que nuestro código contempla. Pero luego hay casos específicos, hay un catálogo de asuntos muy puntuales que ya el código, los legisladores del Estado quisieron pues poner ahí como en un listado, que son muy comunes además. ¿Cuáles, por ejemplo? Cuando alguien vende dos cosas, ya sean muebles o inmuebles, vende vende una cosa a dos personas distintas. Si yo te vendo una casa a ti y mañana se la vendo a Juan Ramón, pues estoy cometiendo ahí un fraude, ¿no? No puedo yo... ¿Quién es el dueño? Sí, bueno... ¿El primero o el segundo? Buena pregunta, buena pregunta. Ahí existe obviamente una prelación en la persona que obtuvo la compra, el primero que obtuvo la compra, pero no por eso no deja de existir un delito, ¿no? Claro. Alguien que, por ejemplo, se ofrece encargarse de la defensa de algún procesado, de algún asunto civil, por ejemplo, algún abogado en este caso. Esto desafortunadamente es común incluso en nuestro estado y en toda la República. Pasa y bueno, ahí estamos ante un tipo de fraude. Algún constructor que, por ejemplo, ofrece construir una casa con ciertos materiales o con cierta cantidad de materiales y no lo cumple. Eso es un fraude, por ejemplo. O las inmobiliarias, ¿no? Que a veces venden las casas y resultó que nunca las hicieron, ¿no? Bueno, el más común incluso, alguien que te vende algo que no es suyo. Para no irnos muy lejos. Para no irnos muy lejos, exactamente, ¿no? Ya sean inmuebles o muebles. Repito, alguien que te vende un carro que no es suyo, o que a lo mejor, digamos, él entiende que obtuvo algunos derechos, pero no tiene cómo sustentarlo. Es algo delicado, ¿no? Alguien que vende las inmobiliarias, por ejemplo, que efectivamente a veces están en medio de una transacción y en ocasiones ellos por cuenta propia firman un contrato de arrendamiento o firman un contrato de compraventa o de promesa de compraventa. No les compete a ellos ese derecho y en muchas ocasiones sucede, ¿no? Entonces, bueno, ahí se están dando fraudes y esto es algo muy delicado, es un engaño. Y cuando esto sucede, se puede denunciar vía penal ante el Ministerio Público. Algo muy importante, Xochitl, es que este delito de fraude tiene que ser perseguido por querella. Es decir, yo el afectado tengo que acudir al Ministerio Público a quejarme, a presentar mi querella, mi dolencia, mi queja, porque si no lo hago, a nadie más le debería, entre comillas, de importar. El bien afectado es muy personal. No es un delito que afecte a la paz pública, que afecte, no sé, a la comunidad, a la seguridad pública. Es un delito que te afecta a ti muy personalmente y tú debes de ir a presentar tu denuncia. Oye, Oscar, y bueno, también hablando ahora de tanta modernidad, ¿no? Y que ahora, pues ya ves que hay tiendas en línea, ¿no? Que te ofrecen una cosa, tú entras a las páginas
Y bueno, de esta manera puedes adquirir artículos que ahí te presentan fotografías, videos y te dicen que ellos te los envían a tu casa. ¿Qué pasa en estas ocasiones cuando haces tus compras en línea y lo que tú ordenaste, lo que tú viste en la página, pues no te llega? O te llega, pero resulta que no era de la calidad como lo viste. Te dan otra cosa. Te dan otra cosa. Por supuesto que hay una especie de fraude. El problema, Xochitl, es que es difícil cuando estamos comprando algo en línea poder saber quién nos lo está vendiendo. Tú puedes cumplir con tu parte como afectada de ir a presentar tu denuncia al Ministerio Público. Eso nadie te lo puede quitar. Tú tienes tu derecho y depende de ti si quieres ir o no quieres ir al Ministerio Público. El problema es que tienes pocos elementos para identificar probablemente al que te cometió el delito. Y además de que tú tienes pocos elementos para identificarlo y decir quién fue, también tienes, el Ministerio Público o la Fiscalía también tiene pocos elementos para iniciar un proceso, para investigar, porque además en muchas ocasiones hay una distancia importante de por medio. Entonces, es decir, tú compras algo en línea y no sabes de dónde viene, ¿A dónde ¿no? exactamente lo estás comprando? Exacto, entonces puede ser aquí a mitad de la República o puede ser en otro país, por ejemplo, ¿no? Entonces, se vuelve una investigación muy compleja, de ahí que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos compras en línea, porque obviamente... Checar los reviews entonces, ¿no? De los comentarios que pone la gente, por supuesto, tú como consumidor tienes que hacerte de todos esos otros elementos tangibles de credibilidad que a ti te permitan tener un poquito más de certeza sobre a quién o en dónde estás comprando, ¿no? Porque si no, te arriesgas a quedar un poco vulnerable. Tendrás expedito tu derecho para poder ir a denunciar, pero de ahí a que esa denuncia te retribuya lo que tú perdiste o logre terminar en una sanción para la parte que lo cometió el delito, pues es otro tema. Entonces habría que tener un poquito de malicia para poder prever eso a la distancia y entonces ser más vivo como consumidor y no caer fácilmente pues en una mala compra en internet, por cierto, ¿no? Así es, abogado. Y bueno, sucede lo mismo, ¿no? Con ciertas ocasiones tenemos compras en línea, compras de casa que quizás tenían otro dueño, por ejemplo, ¿no? Otro terreno. Y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Que una vez que ya caímos en este fraude, en esta situación tan penosa, pues bueno, tenemos que acudir al Ministerio Público, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que hacer? Bueno, principalmente y de urgencia acudir al Ministerio Público, obviamente asesorarnos de inmediato si podemos, si está en nuestras posibilidades, de un abogado particular que maneja materia penal, que obviamente nos pueda explicar si es viable o no es viable en nuestro caso, incluso que nos ayude, que coadyuve con el Ministerio Público o con la Fiscalía, que le eche la mano para preparar, entre comillas, la investigación. Pues para ir reuniendo todo lo necesario y que esto vaya avanzando. También por la vía civil se pueden presentar a veces demandas si acomoda, si compete, por pago de lo indebido, por ejemplo, o algo así. Son otras figuras que ya poco a poco iremos identificando. Pero básicamente es con documentos en la mano, con pruebas en la mano, con elementos, acudir a presentar esta denuncia para que avance el proceso. Si nosotros no le empujamos, no va a llegar a un objetivo favorable. Un delito de fraude puede tener sanciones desde los 3 meses, la más pequeña, hasta los 9 años, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de si es un fraude genérico, si es un fraude específico y si el valor de lo defraudado es, entre comillas, menor o es relativamente importante, ¿no? Entonces, en base a eso, los jueces tienen un amplio margen para ellos, en un momento dado, determinar una sanción para quien cometió el delito. También se puede otorgar el perdón si existió el fraude, pero durante la marcha del proceso de la investigación o de la integración del delito, nos ponemos de acuerdo las partes. Si me reparan el daño, incluso me ofrecen algo más interesante, yo puedo otorgar el perdón y ahí se acabó el problema. Finalmente regresamos al punto de yo soy el afectado, a mí me compete denunciarlo, a mí me compete también otorgar el perdón judicial en su momento si yo estoy satisfecho con la reparación del daño que me puedan estar haciendo o ofreciendo. Muy bien, pues así las cosas con el abogado Oscar Díaz en este Viernes Legal, hablando acerca de los fraudes y lo importante que es demandar a partir también de este tipo de situaciones. Y bueno, lo importante que es desde un screenshot, un recibo, guardar todo, ¿no? Tener con qué defenderte. Claro, por supuesto, entre más elementos y más información puedan tener, pues están un poquito más empoderados y no tan vulnerables, por supuesto, sobre todo en Internet.
Así es, pues muchísimas gracias, Oscar. Si nos recuerdas en dónde te encontramos. Claro, con mucho gusto, Xóchitl. En el 324-5258, 324-5258, ese es nuestro teléfono en la oficina, que es Díaz Gómez Abogados. Tenemos también nuestra página de Facebook, Díaz Gómez Abogados, ahí nos encuentra muy fácilmente y bastante información de nosotros, ya todo el mundo tiene Facebook, búsquenos, ahí estamos también. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, por supuesto, aquí en el estudio también. Muchas nos vemos gracias pronto. a ti. Gracias Vamos a ti. con Javier, que nos tiene una recomendación.